Continuamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV Canal 3. Este domingo por la tarde tenemos ahora una conversación interesante, la cual yo debo advertir que con quien nos visita esta tarde, pues hablar 40 minutos resulta siempre muy corto por su vasta experiencia, su capacidad de comunicar y sobre todo esa gran capacidad didáctica que tiene para explicar las realidades sociales y políticas de nuestro país. Hoy nos acompaña don Tácito Perdomo, delegado político del Partido Reformista Dominicano, un gran amigo y que sobre todo siempre tenemos con él contactos para consultas de cómo marcha el panorama político y social en República Dominicana. Don Tácito, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias a ti, Julio, un placer estar contigo y estar con tu público. Qué bueno, qué bueno. Don Tácito, en la ausencia suya han estado pasando una serie de acontecimientos políticos y sociales en el país que me gustaría conocer su parecer. Comencemos por la decisión reciente del gobierno de anunciar un recorte a los fondos a los partidos políticos, producto de la crisis que hay derivada de la guerra de Estados Unidos, Irak e Israel. Le pregunto, don Tácito, en esa coyuntura, esta decisión, ¿cómo usted la evalúa? El Partido Reformista ha planteado una situación que pudiera alguien catalogarla de ambigua. Nosotros aceptamos, no es que estemos de acuerdo, aceptamos la reducción de los recursos a los partidos políticos. ¿La aceptan? Sí, en principio. Ahora bien, lo primero es que cualquier reducción a esos recursos de los partidos políticos es una asignación por ley y debe ser en el Congreso donde se produzca. No puede ser de manera administrativa, por ley. Y la otra cosa es, hoy lo más importante es que el dinerito que reciben los partidos es una tontería con relación a donde están los grandes escapes. Por ejemplo, aquí se cobra menos del 50% de los impuestos. Los impuestos se pierden la mayoría. En evasiones. Aquí lo paga nosotros, la clase media. Los ricos no pagan los impuestos aquí. Esa es la verdad. La energía eléctrica se pierde de su cobro también más de la mitad. ¿Quiénes pagan? La clase media. Los ricos no pagan, pero además que hay una serie de exenciones de todo orden, en combustible, de impuestos, de todo, de empresas, que quizás alguna en un momento dado se justificó, pero hoy día ya pasó ese tiempo, no tiene por qué continuar, pero es peor, hay algunas que nunca debieron tenerlo y lo tienen y lo gozan, y entonces ahí es donde está el dinero. Necesitamos dinero, vamos ahí primero. Vamos a buscar eso. Y además, los gastos en el gobierno, por lo que sentimos, por lo que vemos, son fuera de toda duda excesivos. Entonces, no, así no. Don Tácito, y entonces, en ese ambiente que se ha ido pues configurando de ataques permanentes hacia los partidos políticos, el mismo tema, aunque usted apoya que se reduzcan los fondos siempre que se cumpla con la ley, pero de alguna manera también afecta... Y se toque los otros sectores. Ah, ok, o sea, es un compartido. Oh, pero claro, Okay. Vamos a buscar lo que no se cobra, vamos a cobrar la luz, vamos a quitar esas excepciones que hay de todo género. No. Entonces le llevaba el hilo de la pregunta, don Tácito, en el sentido de que los partidos están recibiendo una serie de ataques. Vemos las encuestas recientes que han salido, tanto la del grupo AC de Media como la más reciente Gallup, del periódico Diario Libre, y el número de dominicanos que está mostrando desinterés por los partidos políticos sigue siendo alto. Ya no es un tema solamente de lo que pasa en los procesos electorales con las abstenciones. ¿Qué es lo que van a hacer entonces los partidos para lograr reconquistar a esa población, o nos estamos acercando al final de la hegemonía de los partidos políticos en el sistema electoral dominicano y como cadena de distribución para la democracia? Mira, tú has hecho la pregunta más inteligente, pero el asunto no está en qué van a hacer o no hacer los partidos políticos.
sino las causas de, de esos efectos. Entonces, lo que sucede aquí, que todos, a los que no escapamos nosotros, hemos tenido nuestras grandes fallas, y quizá valga, quienes más cumplido ha sido el Partido Reformista, los gobiernos de Balaguer, que hizo este país sin deuda, sin compromiso, y ahí está, aquí hay agua por Balaguer, hay mil cosas por Balaguer. Entonces, el asunto es que aquí nos pasamos el tiempo, los partidos se pasan el tiempo prometiendo cosas que después no cumplen ni a medias. Y el pueblo es inteligente y va viendo y dónde nos llevan. Entonces, y no es que no haya, aquí hay grandes recursos, hay mucho más que en algunos países del área, pero que su distribución en esos países es más adecuada, es una distribución, si no del todo correcta, pero mucho más justa que la se produce en República Dominicana, que aquí lo que estamos haciendo es acumulando valores en favor de un grupito, y el pueblo y la clase media cada vez más afectada, cada vez más estragada. Y la población no ve soluciones en eso, por eso tú lo ves incluso que están buscando candidatos independientes. El Partido Reformista, que como te digo, lo primero que hace es aceptar su parte de culpa, que la tiene, es abrir su puerta a que esos independientes vengan y puedan aspirar en el partido. Vamos a ver, y tú verás que cuando eso pase, cuando esa masa que está por ahí, que no tiene dónde expresarse, encuentre los candidatos para expresarse, lo van a hacer y se va a resolver el problema de la atención. Esa es la verdad. De continuar por ese camino, ya hay que ver que en los procesos electorales, si bien las autoridades son legales, pero no tiene, le falta legitimidad. Porque aquí, por ejemplo, el presidente de la República ganó con el 26% del padrón electoral. O sea que las minorías están decidiendo ahora lo que la mayoría. Y si tú vas a ver a los diputados y senadores y alcaldes, ganaron una ínfima parte del padrón de electores. Entonces, así eso no tiene legitimidad, aunque sea legal. Don Tácito, y dentro y al seno de los partidos políticos, usted es legado de político de un partido que ha sido el más victorioso en los procesos electorales que tenemos desde los años de 1960 para acá. Yo le pregunto, don Tácito, ustedes hacia lo interno, cuando ustedes se reúnen con los delegados de otras organizaciones políticas, la dirigencia de esos partidos, ¿no están preocupados por la forma en que esta sociedad los está mirando? La verdad es que la situación, la impresión que tiene cada partido, tú la notas en sus políticas, en lo que dice. Nosotros, sin pretender estar por encima de nadie, hemos planteado de lo fundamental, y es reconocer nuestras fallas, que no son pocas, son muchas. Y estamos en la disposición de corregirlas, y estamos en eso, y tú has visto nuestras últimas políticas, que no es de un día para otro, no es un salto en el aire, sino poco a poco, como la gente va oyendo y va aceptando y se van pronunciando alrededor de lo que decimos, de la apertura que tiene el partido, ¿no? Y de una serie de señalamientos que hoy día, después de todos estos años, comenzamos a verlo. Y he escuchado yo a gente, no voy a dar los nombres, no estoy autorizado, decir que les sorprende que ahora tienen que aceptar de la bondad de la política del doctor Balaguer, el Partido Reformista, tienen que aceptarlo. Y te digo, ahí está. Yo insisto mucho, este país tiene más o menos 30 represas y Balaguer hizo 26. ¿Tú te imaginas? ¿Con cuánto de préstamo? Si tomó prestado en alguna, fue muy poca cosa. Pero ahí está incluso en la presa de Gatillo, que la dejó ya para terminar, faltaban 160 millones y lo dejó en banco de dólares. El partido que entró en el 78 usó el dinero y tomó un préstamo para terminar Gatillo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Don Tácito, ¿percibe usted que el partido oficial, partido de gobierno, con esa decisión de procurar la reducción de los fondos a los partidos políticos, está agrediendo al sistema de partido?
¿Usted lo percibe así? ¿O está contribuyendo a fortalecer el debilitamiento de los partidos? Querramos o no, es así. Y te voy a decir un ejemplo. Yo estuve, por mi edad, soy un modelo 41, lo digo con frecuencia, cuando se discutió el asunto de los recursos de los partidos. Esa fue una propuesta del doctor Peña Gómez. Me acuerdo como ahora. ¿Era necesario que se hiciera eso? ¿De que el Estado financiara a los partidos? Sí, entiendo que fue saludable y es saludable. Mira, las cosas han variado mucho favorablemente desde entonces. Igual que el 50% para ganar en primera vuelta, ya tú no sientes lo que eran las elecciones antes, tú ves la calma. Entonces, se le planteó, Quique dijo, el ingeniero Antón dijo, bueno, yo voy a plantearse al doctor Balaguer, no puedo asegurar nada. Y los que estaban allí, todos creíamos, me incluyo, que el doctor Balaguer se iba a negar. Había un grupo de periodistas, de esos que sonaban mucho en esa época, que ahora no lo siento. Y en otro escenario que no era ese, el actual director de presupuesto fue una voz aguerrida en favor de eso, porque creían que Balaguer iba a decir que no, iba a hacer un golpe a Balaguer. Resulta que Balaguer dijo que sí. Con una excepción, querían el 1 y el medio, o sea, el 1% los años electorales y el medio los años no electorales. Dicen, no, espera, así no se puede hacer mucho dinero. Vamos a darle el medio los años electorales y el cuarto los años no electorales. Y así se ha hecho. Entonces, yo creo que eso ha contribuido, aunque desgraciadamente, por como aquí la ley es del más fuerte, los partidos mayoritarios han buscado la forma de distribución que se lo llevan todos. Entre tres se llevan el 80%, el 27% cada uno. Entonces, a los partidos minoritarios le dejan el 20 para 30 partidos. No le toca nada. A nosotros nos toca una chilata que apenas nos da para pagar luz y esas cosas. Usted habló de candidaturas independientes, que está abierto el Partido Reformista a recibir a todo aquel que quiera optar por una candidatura electoral. Pero le pregunto, don Tácito, la decisión del Congreso precisamente del partido oficial de cerrarle las puertas a que candidatos independientes puedan presentarse en las elecciones venideras, ¿cómo usted evalúa esa decisión? ¿Usted la comparte o no está de acuerdo? Hay dos lecturas. Ciertamente estaba en la ley las candidaturas independientes y no en la Constitución. Okay. Eso no debe ser. Entonces, si es así, y si encima el Tribunal Constitucional, mediante sentencia, a esos candidatos independientes le quita las obligaciones que tienen los candidatos de los partidos, anda mal. Pero lo que hay que hacer es, como hay una demanda de la magnitud que conocemos, lo que hay que hacer es llevarlo a la Constitución y reglamentarlo en la ley. Eso es lo que hay que hacer los candidatos independientes. Te voy a decir algo. Tú me dices, pero van a tratar con la Constitución, a modificarla para eso. Y yo te voy a poner un detalle. Aquí 2 veces se ha cambiado la Constitución para una sola persona. Se hizo para Hipólito y se hizo para Danilo. Y de paso para Leonel. Esa es la verdad. Y entonces, para una persona así y para 1 millón de dominicanos, potencialmente 50.000 dominicanos que quieran aspirar a distintas posiciones, desde un simple vocal en el distrito más lejano hasta presidente de la República, para ese no se puede cambiar. ¿Y usted no si cree, se hizo para una cosa, algo para la otra? ¿Y usted no cree, don Tácito, que la razón pudiera estar marcada en que los propios partidos no quisieran poner en riesgo el monopolio que tienen en cuanto a la decisión de quién es que va a optar por una candidatura electiva? Es probable que sea así. Pero yo te digo que el asunto de las dificultades hoy día está justamente en los partidos, las promesas que hacen y lo poco que cumplen. Entonces, que vamos a buscar ahí el problema.
Vamos a hacerlo y que se abran las puertas. ¿Y cómo impactaría esto el sistema electoral, don Tácito? Porque si nos vamos a que pudiera iniciarse entonces una presencia masiva de aspirantes, ¿cómo la Junta Central Electoral pudiera, sin el voto automatizado? No, espérate. Ya tú me llegaste al punto, eso es lo que te iba a decir. Sí. Vamos a automatizar el sistema electoral. Ok. Vamos a hacerlo y vamos a buscar formas, porque todas las cosas, nadie está obligado a lo imposible, pero hay que buscar la forma de cómo hacerlo. Porque el problema es que es un derecho de la gente. Ya. Entonces no podemos, tú no puedes coartar a la gente a sus derechos porque entiende que a X sector no le favorezca. No se puede coartar. Bueno, tenemos que hacer un contacto de publicidad, don Tácito. Cuando regresemos, vamos a retomar ahí la conversación en ese punto de que no se puede coartar el derecho de la gente. Así que siga con nosotros, que después de este contacto de publicidad tenemos aquí todavía esta conversación. Nos quedan muchos aspectos importantes con don Tácito Perdomo. Adelante, director. Continuamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3. La verdad es que tenemos este programa aquí, un público interesante que también hace sus preguntas a don Tácito. ¿Usted se atreve a contestarle la pregunta, claro. don Tácito? Repítemela. Vamos a ver, ¿cuál fue la pregunta que nos hizo? El anuncio del Partido Reformista de poner su boleta a disposición de independientes, ¿no es una ruptura con el gobierno, con la alianza del gobierno? Primero, las alianzas son exactas, y así mismo lo señala la ley, solamente en el proceso electoral. Una vez terminó el proceso no hay alianza. Okay. Lo que hay es actitud de los aliados no te voy a hablar la palabra agradecimiento, en política eso no existe, pero por lo menos de reconocimiento de que el otro te ha aportado. Y debe tener, tú entiendes que nosotros lo entenderíamos, que debe tener participación en la administración del Estado, pero eso depende del otro. Entonces, la alianza, eso no existe y eso terminó. Nadie está aliado a nadie. Nadie está aliado a nadie, eso es así. En ese mismo orden, a eso se debe entonces las recientes declaraciones que ha estado emitiendo el presidente del Partido Reformista, Kiko Antumbaye, ¿no? Federico Antumbaye, que ha estado haciendo algunas críticas al gobierno, algunas críticas también a cómo está marchando la economía del país. ¿Se inscribe en eso, en que esa alianza terminó y hay expectativas de que puedan entonces hacer alianza con otros partidos? No, nada tiene que ver una cosa con la otra, Okay. Lo que se terminó o no se terminó. El asunto que es la realidad y hay que decirla. Entonces, si hay falla, no importa de que tú estés o no estés, lo que sea, por eso lo hacemos. Y la actitud del Partido Reformista hoy, al día de hoy, es nosotros en las elecciones venideras asistir con toda nuestra candidatura a nivel nacional. Posiblemente haya algunos acuerdos con partidos minoritarios que tienen buenos candidatos en algunos sitios y nosotros vamos a apoyárselos. Ya ha pasado. Incluso en nuestra boleta salieron aliados con nosotros algunos regidores. En el país, en Santiago concretamente, salió una regidora. Don Tácito, el jueves pasado pues se conoció la información de que el Partido Revolucionario Moderno decidió prorrogar la vigencia de las autoridades actuales por un año más, la presidencia, la Secretaría General y demás posiciones. ¿Cómo esto puede hacerse posible dentro del marco de la ley o si esto entonces pudiera caer en alguna ilegalidad? Bueno, lo primero era que habría que examinar el estatuto de ellos, no lo conozco. Okay. Sí, que si tienen esa posibilidad o no. Pero si el estatuto se lo permite, no hay problema. Nosotros, por ejemplo, nuestro estatuto dice que, bueno, las autoridades tienen un tiempo en que te perimen, ¿no? su mandato hasta
se prolonga en cualquier caso hasta tanto se cojan nuevas autoridades. Ya. Así que Y no sé cuál es el caso de ellos. ¿No sería una contradicción, don Tácito, que ellos se promovían como un partido de la nueva política, que entonces estén asumiendo posiciones o acciones que corresponden a acciones que vimos, por ejemplo, en el Partido de la Liberación Dominicana, que se pasó cerca de 20 años sin renovar sus cuadros políticos porque lo que llegaban era acuerdos para evitar confrontaciones, que era una especie como de reelección por reelección? ¿No habría contradicción en eso? Habría que preguntarle a ellos qué piensan de su accionar, de cómo te decía hace un momento que Sí. está afectando mucho lo que tú dices desde fuera y lo que hace después el gobierno, que es la culpa fundamental de la situación que vivimos hoy, del desinterés de la gente en los partidos políticos y en la política en general y en las elecciones. Esas son causas que motivan esas acciones. Don Tácito, vamos a hablar un poquito de lo que están marcando las encuestas, cómo usted evalúa estos resultados. Por un lado, la encuesta Gallup, la propia CDMedia han establecido que la popularidad del presidente Abinader está por encima de lo que está marcando el partido y de lo que está marcando el gabinete. ¿A qué usted atribuye esa diferencia? Ha sido siempre. Luis Abinader ha estado por encima de su partido en todo momento. Esa es la verdad. Y congratulaciones. Pero lo que nosotros estamos convencidos y lo venimos diciendo hace tiempo, no desde ahora, ¿no? Óyelo desde ahora, Sí. es que seguro aquí hay segunda vuelta. Aquí nadie gana con más del 50% en la primera vuelta. Nadie hay segunda vuelta. Y eso también es fruto de lo que hablábamos originalmente, de la gente está desganada, la gente se está perdiendo la confianza, con razón, de los partidos y de los gobiernos que producen luego. Así que aquí hay segunda vuelta, ¿no? Y para allá vamos, sin duda, ¿eh? Sin dudas. Sin dudas. Ay, pero no estamos un poco lejos todavía del proceso. Escríbelo, mira, yo tengo muchos años bregando con elecciones. Sí. Yo fui asistente del delegado político cuando ganó Juan Bosch en el 62. Yo tenía 21 años. 21 años tenía yo. Y tengo 85. Después de eso he salido, he vuelto. Pero he estado envuelto en muchos procesos electorales. Y me enseña a oler. Y no hay dudas alguna de ninguna naturaleza que aquí no haya segunda vuelta. ¿Quién decide quién va a ser el presidente de la República en el 2028? ¿Lo decide el PLD, lo decide la Fuerza del Pueblo o lo decide el PRM? Lo va a decidir la población. ¿La población? La población va a decidirlo. Pero usted dice que hay... En esa segunda vuelta Ya. se lo va a decidir. ¿Y usted quién vislumbra que queda posicionado para ir a la segunda No vuelta? sé, yo quiero ser yo, pero estoy seguro que es muy difícil que seamos nosotros, no. No somos locos, ¿eh? No somos nosotros. Pero sí te aseguro que vamos a jugar un papel determinante, sobre todo en esas elecciones municipales, de regidores y vocales, de alcaldes y directores, que es en febrero. Y eso nos fortalecerá para las elecciones de mayo, que no somos locos, ni queremos engañar a nadie, ni engañarnos mucho menos nosotros mismos, de decir que vamos a barrer. No. Pero te aseguro que vamos a fortalecernos y que jugaremos un papel determinante en mayo. Don Tácito, finalmente la pregunta del foco político para cerrar. Es un escenario en donde ninguno es el segundo partido más fuerte ahora mismo en República Dominicana, por el nivel de personas que han expresado pues, su descontento. ¿Usted cree que tiene sentido que esos pronósticos se den como categóricos, faltando casi 2 años para las próximas elecciones, donde hay un alto nivel de personas que marcan las encuestas que no están decididos en un sentido u otro? Que se reproduzca en el 28 es una cosa, pero actualmente esa es la situación. Eso es lo que la gente cree y eso es lo que expresa en este momento. Las encuestas es una foto del momento, ¿no? Y eso es lo que expresan. Vamos a ver, lógicamente, eso va a depender mucho de la sensación que tenga la población sobre los partidos políticos y los candidatos que lleven.
Y vamos a esperar, vamos a esperar. ¿Sigue No, siendo? te estoy diciendo, Sí. en el caso nuestro, te hemos dicho y estamos teniendo una respuesta impresionante de gente que se nos está acercando. ¿Cómo ustedes se acercan y se van y nos dicen, sí, yo estoy interesado en ser candidato o ser candidata? Mucha gente se está acercando, gente de valor, gente de clase media, gente profesional, bueno, gente que va ¿Y esa decisión del Partido Reformista cuenta con el apoyo de las mayorías? de la generalidad. Esa es la verdad. O sea, que no habría problema. No, al contrario. Porque hemos hecho conciencia, te digo. Sí. El problema es hacer conciencia de cuál es tu realidad y cuál ha sido la causa. Entonces vamos a enfrentarla. Ya. Entonces todos estamos en eso. En aceptar entonces a todo el que le interese ir a una candidatura presidencial. Cuidado. O presidencial, congresual o municipal. No, la primera que tenemos son las municipales Ok. en febrero, pero es para todos. Ya. Pero cuidado. Cualquiera no se trata de cualquiera, Ok. sino personas meritorias Ok. y que pueden hacer una buena labor en favor del Estado Dominicano y el pueblo dominicano. Qué bueno, don Tácito, muy agradecido por esta conversación, como siempre, interesante. Recuerde que no tenemos presupuesto para poderle cubrir los servicios de asesoría que nos da. Volveré. Bueno, pues muchísimas gracias. Don Tácito Perdomo, dirigente, pues delegado político del Partido Reformista Social Cristiano ante la Junta Central Electoral, ha estado aquí esta tarde con nosotros. Vamos a otro contacto de publicidad, pero ya nos queda todavía más contenido aquí en Foco Político. Siga con nosotros.